Buenas chicos, buenas, les saludo el profesor Juan Carlos Mendoza. Muy bien, empezando una nueva sesión de clase en lo que respecta a comprensión de lectura, ¿no? Lo importante, como les dije algunas veces, es cómo manejemos esos datos que se nos dan, ¿no? Una importancia bastante relevante ante los cambios constantes que podemos estar observando. No olvidarse, muchachos, ¿no? La entrega de productos, no siempre trabajos ordenados, ¿ya? Muy bien, hasta ahora primer año nos está demostrando pues ser un equipo muy compacto, pero de todas maneras siempre hay que estar atrás, viendo una cosa, otra cosa, que es importante para todos, ¿no? Recuerden que estamos hoy en una situación de pandemia, hay que cuidarnos mucho y pues dar lo mejor de nosotros, ¿ya chicos? Muy bien, a ver, veamos por acá. El día de hoy hablamos del famoso Mester de Clerecía, ¿no? Habíamos hablado ya un momento antes, seguíamos en la época medieval, una época pues de cambio, una época, no estamos hablando todavía de la época medieval, ¿no? Una época en donde pues la iglesia fue muy fuerte. Tanto así que pues la literatura, ¿no? Toda la poesía, el teatro, todo, se dio en dos grandes grupos, ¿no? El famoso mester, los cantares de gesta y los cantares de clerecía, ¿no? El mester de clerecía era pues lo relacionado ya con la iglesia o con el conocimiento. Mira, ¿por qué? Vamos a hablar un poco. Casi siempre cuando se habla del, ¿no?, cantar de clerecía, se habla de los sacerdotes, sí, de los sacerdotes guerreros, sí. Pero hay más que siempre podemos enterarnos porque esto da para más. Muy bien, acá te traigo una lectura, vamos a ir un poco interpretando, contándote un poco como para que más la motivación que has visto un poquito y lo que te vamos a decir ahora, pues tengas claro más este punto referente a, ¿no?, el mester de clerecía. Bien, veamos un poco más. El mester de clerecía. Oye, si te observas, dice acá, ¿no? Género de poesía cultivada por los clérigos o personas doctas de la Edad Media, en contraposición al de juglería o de cantares populares de la misma época, ¿no? Clérigos eran no solo los eclesiásticos, sino también los hombres letrados, aunque sin órdenes sagradas, que así se distinguen de los indoctos, y en especial de los que no sabían latín. Sí, aunque no lo creas, la lengua culta, la lengua oficial que se tenía que utilizar en este momento, en esta época, era el latín, ¿no? Entonces, el que no ser sacerdote te obligaba, para ser sacerdote te obligaban a aprender latín, porque hasta la misa era en latín. Veamos su origen, ¿no? Debe buscárselo en la necesidad de que sintieron los sabidores, de que los entendiesen los plebeyos. Estamos hablando de que la gente culta, no, la gente con conocimiento, buscaba que el pueblo, sí, ese común y corriente, te entendiese, ¿no? Ese es lo que hace referencia. Vamos a ver un poco más, vamos a leer un poco más. Sus características, ¿no? Podemos entender 5 puntos muy importantes, ¿no? Medición de las sílabas, el uso de la estrofa llamada cuadernavía, temas de carácter preferentemente religioso y moralizador, ¿no? Fidelidad al texto erudito para dar mayor prestigio a sus palabras. ¿Qué quiere decir? Al que tenga mayor conocimiento o sea más real, o de repente el que lo vivió propiamente dicho, ¿no? Falta de originalidad y de inventiva. Como te dije hace un momento, copiaban lo ya dicho, lo trabajado, no solamente de repente lo perfeccionaban o como ellos dicen, lo colocaban en un lenguaje culto, ¿ya? Muy bien, la cuadernavía. ¿Pero qué era la cuadernavía? Un tipo de estrofas. Nosotros sabemos que un poema está dividido en estrofas. La famosa estrofa, la cuadernavía. ¿Pero qué era? Veamos por acá. Estrofa de 4 versos, de 14 sílabos cada una, y con una rima única para los 4. Es la que se ha llamado también testatrofa monorrima alejandrina.
Adviértase que aunque la cuaderna vía fue la forma métrica dominante, hubo poetas de esta época literaria que emplearon también estrofa de versos eneasílabos, octosílabos y heptasílabos. Oye, si yo estoy leyendo ahí, ¿no? Eneasílabos, estamos hablando de 9, 8 y 7 sílabas, ¿no? A ver, ese cuaderna vía 4 versos. Recuerda que el verso es una línea ¿no? de la estrofa de un poema. Entonces, si me dice 4 versos, una estrofa de 4 líneas, y cada línea que tenga 14 sílabas. Oye, pero recuerda, cada palabra demarca, pues, de repente 2, 3, 4 sílabas, ¿no? Entonces, 14 sílabas, quiere decir, tomando en cuenta eso. Veamos acá, vamos a seguir hablando y viendo un poco y sabiendo un poco más de los menester de clerecir. En esta parte vamos a hablar de los dos representantes más grandes de los menesteres de clerecir. Uno es Gonzalo de Berceo y el otro es el arcipreste, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita primero de Gonzalo de Berceo. ¿Quién era Gonzalo de Berceo? Sí, nace en los últimos años del siglo XII, criado en un monasterio en San Millán de Suso, ¿no? Donde es testigo de los castigos que sufren los distintos tipos de pecadores. Luego es guiado por el paraíso, por la propia Beatriz, que representa la gracia, viendo la felicidad que gozan los elegidos. Profesor, ¿eso me parece esto? Sí, no te preocupes. Muy bien, veamos acá. Ajá, Gonzalo de Berceo. Carácter y propósito de la obra, ¿no? Presbítero secular, no monje, interviene como testigo y a veces con su hermano Juan, también clérigo de Berceo, en varios documentos notariales entre los años 1220 y 1246, ¿no? ¿Acaso sean juntos o muy aproximadas las fechas de 1198 y 1268 que se han propuesto como términos de la vida del poeta riojano? Su lengua es familiar y de gran lisura. Cuidado, cuando hablamos acá de gran lisura, no estamos hablando de lo convencional que tú y yo conocemos para hablar de lisura, no. Acá pues te dice de gran facilidad, ¿no? Su propósito al escribir, el de vulgarizar obras piadosas en latín. Cuando te dice vulgarizar, te dice lisura, no te está diciendo pues volverlo chabacano, no. Lo que pasa es que no todo el mundo estaba en latín, y cuando te habla de vulgarizar acá te está haciendo referencia a ponerlo en un lenguaje fácil de manejar, no un lenguaje docto, no un lenguaje erudito, sino un lenguaje común y corriente, que tú y yo podamos entenderlo para esa época. Entonces, esa fue la intención de Gonzalo de Berceo en sus obras. Bien, veamos por acá. Entendamos, chicos, claramente la importancia de cada uno de estos personajes y cómo se escribe, cómo escribía. A ver, veamos por acá. Ajá. Mira lo que dice acá, ¿no? Su alejandrino, el único impecable de toda la escuela de la cuaderna vía. Jamás no cansa, pues de continuo nos encanta con expresiones y comparaciones de sorprendente realismo. Así, de una enferma que ponen sobre el sepulcro de Santo Domingo de Silos dice: ya si ella gañando como gato sarnoso, y de una abadesa encinta, fue creciendo el vientre en contra de las temillas. Profesor, pero me dice que está hablando de una mujer que murió embarazada, ¿no? Una mujer que murió, pues de repente algunos dirían, ¿no?, engañando a su esposo, o de repente a sus pretendientes, ¿no? Pero en fin, sus obras, vamos a ver un poco, son todas de carácter hagiográfico o religioso, ¿no? Tiene que ver con la piedad, con el mundo, ¿no? Textos latinos anteriores le brindan la materia, ¿no? Suyas son las descripciones y muchos pormenores expresivos. Los relativos a la Santísima Virgen María, ¿no? Loores de Nuestra Señora, milagro de Nuestra Señora, ¿no?
su obra más extensa e importante. Muy bien. Al orden de Nuestra Señora pertenece este fervoroso paráfrasis de la antífona Sancia María. A ver. Acorre a los vivos, ruega por los pasados, conforta a los enfermos, convierte a los cerrados, conseja a los mezquinos, visita a los cuitados, conserva a los pacíficos, reforma a los irados. Madre, contiene las órdenes, salva las clerecías, alarga la credencia, defiende las monjias. Siempre mester te hablamos las noches y los días, canso nostras bondades de todo bien vacías. Esfuerza a los flacos, defiende a los valientes, alivia a los andantes, levanta a los nacientes, sostén a los estantes, despierta a los durmientes, ordena a cada uno las mañas convenientes. A un merced te pido por tú el trovador, cui que este romance fizo fue su entendor. Seas contra tu fijo fer el y rogador, recap dali limosna en cas del Creador. Profesor, y así se leía, mira, ese es el español antiguo, un español que aunque parezca increíble, todo se hablaba de esa manera. Entonces vamos a notar esas diferencias, ¿no? Muy claras. Estamos hablando del mester de clerecía. Pero bien, vamos a seguir hablando. Ahora hablaremos, ya no solamente hablamos de Gonzalo de Berceo, vamos a hablar del otro representante. Te había mencionado el arcipreste de Hita, Juan Ruiz, 1230 o 1283, 1350, ¿no? Muy bien. ¿Quién era este personaje? Juan Ruiz, arcipreste de Hita, ¿no? Según un dibujo de Palomares. Muy escasas e inseguras son las noticias biográficas que del arcipreste se tiene, y las más deducidas por conjetura de su famoso poema. Se da casi por seguro que Cervantes nació en Alcalá de Henares. ¿Cuándo? A punto fijo no se sabe. Alguien cree que fue hacia 1283. Tal vez estudió en Toledo. Su obra induce a afirmar que fue de no escasa cultura, además de las ciencias eclesiásticas y de cuanto hasta entonces corría escrito en romance castellano. Conocía varias lenguas. Dícese que por orden del cardenal don Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo, pasó 13 años en la cárcel, sin que hasta ahora se conozcan con exactitud ni la fecha ni las causas. Ignórese también el año de su muerte, por acaso no fue mucho antes de 1350. Profecía que no hay seguridad ni con su nacimiento, con el mito sí, de repente no hay seguridad con su muerte, con la fecha de su muerte, así es. Como que te dije hace un momento, en esta época medieval primaba mucho la iglesia, y si de repente tú tenías la mala suerte de enfrentarte a ella, pues te podían hasta desaparecer, ¿no? Ahí seguimos teniendo ejemplos de sus obras ahora de, ¿no?, el arcipreste, ¿sí o no, no? Debe haber escrito varias, aunque no conocemos sino que el Marqués de Santillana llamó el libro del arcipreste de Hita y que se conoce hoy bajo el título del libro de Buen Amor, ¿no? Tú, Señor y Dios mío, que el amo formaste, que la orne formaste, en forma de ayuda a mí, tu arcipreste, que pueda hacer libro de buen amor acueste, que los cuerpos alegre las almas preste. Fue acabado en 1343, estando Juan Ruiz en la cárcel, donde repitió: saca a mi coitada de esta mala presión, libra a mí, Dios mío, de esta presión del llagago. Señor, de aquí esta coila saca al tu arcipreste. Ahora, recuerda, profesor, parece portugués. No es que parece portugués. Recuerda que Portugal está anexo, está pegadito a España. Y en esos tiempos, pues esas lenguas, el Portugal también es una lengua romance, una lengua que se formó del griego, de la unión, de la unificación del griego y el latín. Entonces podemos decir eso, ¿ya? El libro de Buen Amor ha sido interpretado de muy diversas maneras, sí, ya te lo dije, ¿no? Para Menéndez y Pelayo son unas memorias en que el autor nos hace sabrosas confidencias de sus galantes correrías, que evoca con tanta gracia y como humor.
Hoy priva otra interpretación del libro, ¿no? Suscita grande entusiasmo entre los clérigos y letrados del siglo II, que le imitaron de varios modos, entre otros con un género de libros que tenían por inspirador y modelo a Ars Amundi, y dando vueltas con una somera acción novelesca o teatral, se exponía una doctrina amorosa, mejor dicho, una técnica para enamorar. Como te habrás dado cuenta, hasta en la iglesia se cometían pequeños errores. ¿Y por qué, profesor? Porque muchas veces ocurría el gran inconveniente de la fe. Muchas familias deseaban tener un miembro de su familia o en un convento monje o en un convento monja. Pero los dos, toda familia que se vanagloriaba de ser importante en la sociedad, debería tener esos dos, porque de repente para llegar al grado de cardenal, y recuerda, en esa época los grados eclesiásticos se podían haber comprado. Bueno, chicos, creo que ha sido suficiente para poder entretenernos. Ahí tienen para leer bastante, de repente investigar un poco más sobre los casos, ¿no?, de los cantares de clerecía o los mesteres de clerecía. Bien, chicos, no se olviden, practiquemos, estudiemos. Hasta la próxima.